Apreciada familia Inder Santander, muy buenos días para ustedes. Son las 10 en punto de hoy, el día 13 de agosto del año 2020. Bienvenidos, pónganse cómodos y alisten su café, por favor, porque vamos hoy a hablar acerca de cómo propiciar entornos pacíficos en el interior de nuestras vidas y en el interior de nuestros ambientes y de nuestros entornos profesionales, familiares, físicos, sociales. Todos los días estamos en la posibilidad de interactuar con las personas, de dar lo mejor de nosotros, y por eso es que hoy resulta fundamental conectarnos con este tema que nos ayuda a propiciar mejores ambientes, mejores relaciones a nivel interpersonal. Recordemos una vez más que el secreto de la felicidad está en la calidad de las relaciones interpersonales, que cada uno esté en la capacidad y en la voluntad de trabajar durante todos los días. Todos los días estamos aprendiendo y ni más faltaba que no nos podamos conectar con esa mentalidad. Hoy la charla que tenemos preparada para ustedes lleva por nombre cómo propiciar entornos pacíficos. Vamos a ponernos de acuerdo primero en esa definición de la palabra propiciar, porque de repente el título también nos puede servir para definir cuál es el sentido y la intención de estas palabras que vamos a compartir con todos ustedes en este espacio de hoy. Entonces, propiciar, según la Real Academia Española, no es otra cosa que favorecer que algo acontezca o que se realice. Hoy vamos a ver cómo es que nosotros podemos, sin duda, ser partícipes activos del bienestar de nuestra comunidad, del bienestar de nuestra familia, del bienestar de nuestro ambiente de trabajo. ¿Cómo es que nosotros podemos contribuir a que haya un buen ambiente? ¿Cómo es que nosotros podemos contribuir a que las personas se lleven bien? ¿Cómo es que nosotros podemos contribuir a que se respire paz en el entorno en el cual nos encontramos todos los días? Bueno, pues hoy vamos a hablar de algunos elementos que resultan claves y fundamentales para poder adelantar esto. Lo primero que tenemos que reconocer para arrancar es que los problemas humanos generalmente son de comunicación. Y escuchen esto: entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. 9 posibilidades hay de no entenderse. Luego, la primera conclusión a la que estamos llegando esta mañana es que es mucho más fácil no entenderse que entenderse. Es decir, el trabajo de comunicación no es una tarea sencilla, no es un trabajo fácil, y muchas veces no contamos con los recursos necesarios, quizás para darnos a entender de una forma no ofensiva, para entender a las demás personas y distanciarnos de una intención de ofensa. ¿Cuántas veces hemos estado más delicados de la cuenta y nos hemos de pronto molestado por cosas que no tenían como propósito lograr una molestia en nosotros? Nuestro peor problema de comunicación es no escucharnos para entender, sino escuchar para contestar. En el momento en el que usted deja de prestar atención a lo que está diciendo el otro, su interlocutor, deja de entenderlo. Y si usted no lo entiende, no le va a poder dar una respuesta a la altura quizás del diálogo que están intentando provocar. Miren entonces que hoy vamos a tener dos referentes que nos van a ayudar a aterrizar estos temas de buenas relaciones interpersonales en la práctica. Dos referentes importantes para que a partir de ahora estemos conscientes de cada una de las palabras que utilizamos y estemos pendientes a fin de no ofender sin darnos cuenta. Porque partimos de una buena voluntad, partimos de la idea clara de que las personas no quieren ofender a otras, pero que a veces, sin intención de hacerlo, lo hacen. Y esto puede pasar, insistimos, en la oficina, en la casa o en la calle. En cualquiera de esos 3 escenarios puede ocurrirnos que de repente nazcan, se produzcan desavenencias personales que son perfectamente evitables. Estamos hablando a partir de la línea de la resolución de conflictos, pero estamos también anticipándonos a esa línea para hablar no solamente de la capacidad
de resolver conflictos, sino de prevenirlos, porque nadie puede estar contento ni tranquilo si después, por ejemplo, de pasar un día en la oficina o en la calle, llega a su casa y se encuentra con una situación que lo único que le genera es un sinvivir, es una mala vida. Ese tipo de cosas no las podemos normalizar. Cuando normalizamos la mala vida emocional, afectiva, anímica, cuando normalizamos el maltrato, entonces estamos haciendo la tarea de la felicidad completamente inconclusa. La tarea de la felicidad personal corresponde a cada aquel que se compromete consigo mismo a dar lo mejor de sí y a comprender que lo que recibe de los demás no es necesariamente un tema de orden personal. Todas las personas, sin excepción, llevamos nuestras situaciones por dentro y no necesariamente el conflicto que a veces se despierta con los demás es con los demás. Incluso hay teorías que afirman cosas tan tajantes como que el otro no existe, en tratándose de relaciones interpersonales, que lo que existe siempre es un reflejo de lo que usted mismo tiene por dentro como una suerte de preocupación o de asunto no resuelto. Ahora bien, cuando comprendemos que la violencia muchas veces es una demostración de miedo profundo, entonces esto nos sirve no para justificar jamás, sino para poder quizás entender por qué algunas personas se comportan de determinada manera. No más esta mañana preguntaba a alguien en la oficina cómo era su ambiente en casa y contaba que era absolutamente invivible, que era un ambiente realmente duro de sobrellevar, una pareja que no tiene comunicación, una pareja que rompió sus vínculos de comunicación incluso físicas hace mucho tiempo. ¿Nos podemos y nos debemos normalizar y acostumbrar a ese tipo de situaciones? Creemos que no. Y la propuesta que hoy traemos desde este espacio, Reto Familia, es a que hagamos todo lo posible por llevar nuestras relaciones interpersonales al mejor nivel posible. ¿Por qué? Porque quizás ese sea uno de los temas y de las misiones y de los aprendizajes más complejos para el ser humano en este plano. Aprender a socializar, aprender a llevarse con los demás de un modo no violento. La no violencia, ahimsa, ese principio del que nos hablaba Mahatma Gandhi, no podemos sino aterrizarlo a las relaciones fundamentales de cada uno de nosotros. Esas relaciones fundamentales que son al final y en principio el punto esencial de la vida, la esencia de la vida, la felicidad verdadera de la vida. Y si usted no tiene ese grado de conexión con un ambiente agradable en su casa, en la calle, en su trabajo, entonces ¿dónde lo tiene? De pronto, donde no está, es dentro de usted. Si usted no cuenta con tranquilidad y con paz. Le preguntaba a esa persona que esta mañana tuvo la generosidad de compartir esas situaciones de casa. Le preguntaba si ella conocía quizás el ambiente en el cual su marido, para el caso, había crecido. Y me decía que sí, que efectivamente el marido había crecido en un ambiente bastante hostil, en donde no había conocido lo que era el calor de una mamá, el calor de un papá, el abrazo, el cariño, el afecto y mucho menos el respeto. Bueno, las personas crecemos y si nos duele nuestra infancia, es posible pero no obligatorio necesariamente que inconscientemente hagamos una suerte de desquite con las personas que menos responsabilidad y menos culpa tienen en esa situación. ¿Será que es justo que las personas que nos quieren resulten pagando platos que no han roto? Es una pregunta legítima que hoy tenemos que lanzar en este intento de propiciar ambientes pacíficos en cada una de nuestras dinámicas vitales. Por eso es que esos dos personajes que hoy traemos nos sirven para corroborar cómo es que cuando hacemos ajustes en nuestra vida,
los resultados no dan espera. Entonces, el primer referente que hoy traemos es el doctor Len, el doctor Hew Len, que es uno de los grandes referentes actuales de la técnica conocida como Ho'oponopono. Entiendas escrita H-O'-O-Ponopono, tal como suena. El Ho'oponopono es una técnica con origen en Hawái, Estados Unidos, que nos habla de resolver conflictos a partir de perdonar, a partir de reconocer, pero sobre todo a partir de incorporar dentro de la narrativa personal algunas expresiones que sin duda funcionan como puente para poder mediar entre lo que sería la violencia, el maltrato y la mejor y la más ideal de las armonías. Son 4 las afirmaciones que el Ho'oponopono nos enseña para que podamos, como hemos dicho, incorporarlas dentro de nuestra vida cotidiana. Recordemos que la meditación no es más que el ejercicio de pensar a profundidad en aquello que así lo merece, en aquello que así lo amerita. Estamos hablando entonces, desde luego, de una meditación con ojos abiertos. Estamos hablando de ser conscientes, de escuchar a nuestro cuerpo cuando se siente incómodo, cuando muestra enfermedad. Hace poco escuché a una sabia de Japón asegurar que la verdadera enfermedad se da cuando nos negamos a escuchar a nuestro cuerpo. ¿Y por qué es esto? Porque muchas veces nuestro cuerpo nos avisa. Es una suerte de señalizador que nos dice algo no está funcionando bien, algo puede estar mejor, a algo usted no le está prestando suficiente atención y de repente somatizamos, es decir, nuestro cuerpo se convierte en un reflejo físico materializado de aquello que es invisible, de aquello que está en nuestro campo anímico, en nuestro terreno emocional. ¿Cuántas veces subestimamos la información que nuestro cuerpo nos da? Bueno, aun cuando sería legítimo y desde luego ni más faltaba que no, tomar las pastillas, los elementos, las recomendaciones médicas, desde luego, no podemos abandonar y dejar de lado la posibilidad enorme e infinitamente generosa que nos dan líneas del conocimiento tales como la biodescodificación, cuando nos hablan de ¿qué? De la posibilidad de contrastar aquello que físicamente está afectando el cuerpo con aquello que anímicamente está afectando la mente. Por eso es que es fundamental que nos conectemos con estas técnicas del conocimiento también, que sirven únicamente para ayudarnos a tener una vida mucho más tranquila. Les cuento brevemente la historia del doctor Hew Len, un doctor que llegó al hospital de Hawái encontrándose con que los empleados no querían ir y con que los enfermos se encontraban amarrados. Bueno, pues fue tal el nivel de impresión que para el doctor Len tuvo esto, que apenas llegó a ese hospital pidió que le dieran una oficina con todas las historias clínicas de las personas que se encontraban allí en este centro de salud. Pues ocurrió que al cabo de unos meses el doctor Len fue interrogado porque los cambios empezaron a darse absolutamente de una forma notable. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues los empleados empezaron a mostrarse mucho más agradados al momento de tener que ir a trabajar y los enfermos empezaron a ser desamarrados. ¿Cómo ocurrió una cosa semejante en un hospital que estaba al borde del colapso? Fue la pregunta que le hicieron al doctor Hew Len, quien contestó de la siguiente forma: el principio de 100% de responsabilidad implica que yo me relaciono con cada una de las situaciones que se cruzan por el camino de mi vida y las asumo como si fueran propias. Es decir, entiendo y asumo que el hecho de que esta situación X o Y de determinada persona se me haya cruzado por mi camino, haya estado en la posibilidad ya de conocerla, pues es porque algo tengo que hacer al respecto. Y en esa medida, lo que tengo que hacer al respecto es lo siguiente: leer cada una de las historias clínicas, ubicarme en su situación como si fuera mía. ¿Cómo se llama eso? Empatía. ¿Cómo se llama esto? Altruismo. El altruismo, que es la capacidad de hacer lo mejor por las demás personas. La empatía, que es la capacidad de conectarse con las emociones de los demás para poder darles nombre y para poder hacer algo al respecto en términos de ayuda verdadera, de ayuda práctica.
¿Qué hizo el doctor Len? Pues lo que hizo el doctor Len fue asumir como propia la situación de cada uno de los pacientes y empezar a repetir las 4 frases fundamentales del Ho'oponopono. A saber, la primera, te amo. La segunda, por favor perdóname. La tercera, lo siento mucho. Y la cuarta, gracias. Estas expresiones llevadas a la vida de cada uno de los pacientes, sin duda ayudaba a cambiar la vibración vital que había en cada uno de ellos. ¿Increíble? Seguramente que sí. Los invito a que lean ustedes la historia del doctor Hew Len, el doctor del Ho'oponopono en Hawái. Un señor que, asumiendo un principio denominado 100% responsabilidad, logró llevar, incorporar, impartir, procurar paz y armonía para todas esas personas, aun cuando eran desconocidas. Ahora bien, ¿qué tendremos que decir de las personas que son conocidas, de nuestros seres queridos, de las personas con las que interactuamos todos los días? De repente, usted podría decir, y con legitimidad, que no es su responsabilidad el ambiente personal, que no es su responsabilidad el terreno anímico de sus compañeros de trabajo, por ejemplo, pero es que resulta que si usted no lo asume como propio, entonces al final del día también es la entidad misma la que se ve afectada. Antes que cualquier título de cualquier universidad, somos seres humanos, un alma frente a otra alma que es capaz de solidarizarse para tender una mano que quizás tenga que ser atendida en ese momento y no en otro. El siguiente de los ejemplos, y con esto estamos terminando con uno de los primeros, que es este referente, que es el doctor Hew Len. Entonces, para cerrar con el doctor Hew Len y con el Ho'oponopono, ¿cuál es la propuesta de hoy? Que ustedes logren aterrizar cada una de estas expresiones y la logren incluir dentro de su narrativa cotidiana. Es decir, que a partir de ahora, usted, consciente de la magia real que logra incorporar estas expresiones en su narrativa vital, usted mismo empieza a verificar cuáles pueden ser los cambios positivos que en sus relaciones interpersonales usted empiece a notar. Es su responsabilidad, es su honor antes que responsabilidad. Es el honor personal de poder usted trabajar en la mejora y en la pacificación de sus ambientes personales. Y esto resulta clave y resulta siempre fundamental. ¿Cuáles son entonces las expresiones que tenemos que aterrizar en nuestra vida? Entonces, la primera, te amo. ¿Difícil? No. Dificilísimo. Es más, podemos decir que a veces esta expresión te amo cuesta especialmente con nuestros padres y cuesta a veces de los padres hacia los hijos. No es fácil. A veces hay hijos que para escuchar el primer te amo de parte de su papá tienen que pasar 37 años. A veces hay hijos que nunca lo escuchan. A veces hay hijos que ni siquiera conocieron a sus papás, a sus mamás. A veces hay también hijos que no se permiten explorar qué pasaría si le llegan a decir a papá o a mamá te amo. Hagan el intento. No crean absolutamente nada antes de que ustedes mismos se permitan corroborar si esto que estamos hablando aquí realmente sirve o si no. Entonces, la tarea frente a esto que estamos hablando hoy, Ho'oponopono para mejorar las relaciones interpersonales, usted aplique la expresión te amo. Hoy, aplíquela con alguien a quien usted nunca se lo haya dicho, pero que siempre lo haya merecido. Ubiquémonos. ¿Qué pasaría si de repente hoy es el último día de nosotros o de las personas que amamos? ¿Será que tenemos que esperar a ponernos en modo de despedida para entender de una vez por todas que es en serio, que hay que expresar las cosas a tiempo? ¿Ya para qué después? ¿Ya para qué cuando no se puede? ¿Ya para qué cuando no nos escuchan? ¿Ya para qué? Hoy diga usted ese te amo atravesado que tiene usted pendiente por decir y por expresar, sáquelo a la luz y dígale a esa persona te amo, te quiero. No sin dejar de recordar que el verdadero sentimiento y que el verdadero te amo se demuestra con los hechos. Claro, no quiere decir entonces que si usted siente que lo demuestra, entonces no tiene por qué decirlo. No, aún así dígalo, pero desde luego, aún así siempre
demuéstrelo. Te amo. La otra expresión que los invitamos a que incorporen en su narrativa diaria es lo siento mucho, por favor, perdóname. Lo siento mucho, por favor, perdóname tiene que ir acompañado de obviamente de un de qué. Perdonarte sobre qué o pedir perdón acerca de qué. ¿Por qué? Porque acá tenemos un elemento clave y fundamental que es nada más y nada menos que el elemento del reconocimiento. Y el reconocimiento nos va a permitir entonces estar en la postura y en la posición de reconocer, de pedir perdón sobre algo en particular. Esto habla de la grandeza, de saber reconocer que también nos equivocamos y que cometemos errores, aun cuando esto deba ser entendido como la excepción, no como la regla principal. No podemos como seres humanos ser tan conchudos de decir, no, es que como seres humanos nos equivocamos y tenemos permiso de equivocarnos. No tenemos realmente tal derecho, o no nos lo dan todas las personas siempre, y eso ustedes lo sabrán verificar en sus propios recuerdos. Y finalmente, dentro de estas expresiones que hoy proponemos para que todos ustedes y nosotros procuremos unos ambientes más pacíficos, unos entornos mucho más llevaderos, entonces está la palabra por excelencia, que es la palabra gracias. La gratitud siempre va a ser fundamental. Miren, esta mañana con la historia que ya les he compartido, decía, quien compartía conmigo la historia, decía, nunca he escuchado a mi marido decir un solo gracias. Hay veces que llegaba de casa a trabajar a las 5 de la mañana, después de trabajar toda una noche, ni siquiera un tinto tenía, ni siquiera un buenos días, ni siquiera un gracias por trabajar por mí, o gracias por dar todo tu esfuerzo también por esta casa. El reconocimiento de la gratitud resulta estimulante, fundamental también para que las personas no sientan pues que hacen algo que suponen que está bien hecho y que alguien lo recibe pero como si nada. ¿Qué tal si usted dejara de recibir esas bendiciones de parte de las otras personas? ¿Estaría usted entonces en posición de extrañar algo que no agradeció? Bueno, pregúnteselo usted que hoy nos está escuchando. Entonces estamos hablando de amor, de perdón y de gratitud. A veces nos encontramos con que las personas son violentas porque no aprendieron y nadie les enseñó de chiquitos a hablar, ni a escuchar, ni a sentir perdón, ni amor, ni gratitud. Pero ojo, porque eso es como cuando Bill Gates dice que usted no tiene la culpa de nacer pobre, pero sí la culpa de morir pobre. Aquí es lo mismo, aplica parecido en la medida siguiente. Usted pudo no haber recibido cariño de pequeño, pero eso no lo justifica para entonces ser hostil el resto de su vida. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque justamente una de las definiciones más disruptivas de amar se entiende con la siguiente expresión. Amar es dar lo que no se tiene. ¿Y cómo es eso que amar es dar lo que no se tiene? Bueno, pues es ir más allá de lo que usted recibió. Es que usted es capaz de reconocer que su esposa, por ejemplo, sus hijos, merecen cariño. Y no solamente porque usted lo concluya, sino porque se lo han dicho. Porque de pronto a usted le han dicho que es una persona agresiva. Porque de pronto a usted le han dicho que es un papá cruel. Y la crueldad no se da únicamente a punta de golpes físicos. Los golpes emocionales, subestimar a un hijo, constituye también violencia. Usted puede con el mejor de los tonos ser supremamente agresivo y ser supremamente violento. En el momento que usted subestima, que a usted no le importa lo que piensan sus hijos, está siendo violento. En la medida que usted no es agradecido con aquello que en casa usted recibe, está también siendo violento. Entonces miren que estamos de repente hoy resignificando la violencia para poder de pronto entender que a veces, sin la intención de serlo, lo somos. El segundo de los referentes que hoy tenemos, y ya con esto vamos asomándonos al cierre de nuestra intervención de hoy aquí en Reto Familia, es el señor Masaru Emoto. Masaru Emoto. Los invito a que entren a buscar por qué este señor es célebre. Bueno, pues el investigador japonés Masaru Emoto ha cobrado fama por una teoría muy particular que nos ha entregado a la humanidad. Es una teoría que habla de que la intención, ¿oído? La intención puede afectar las moléculas de agua. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así que la intención puede afectar las moléculas de agua? Bueno, el maestro Masaru Emoto sostiene que existe una relación estética entre la pureza
y la intención que se infunde al agua y las formas que toma. Les explicamos rápidamente esto con un experimento que se hizo. El maestro Masaru Emoto tomó agua del mismo grifo en dos vasos distintos. Un vaso lo llevó a una habitación donde le pidió a algunas personas que se permitieran insultar dentro de lo que cabe, a ese vaso de agua. Es decir, que hicieran de ese vaso de agua un objeto de insultos. Les pidió el maestro Masaru en medio de su investigación. Por otro lado, ese otro vaso de agua que él había tomado del mismo grifo, lo llevó a otra habitación y les pidió a los que estaban allí que por favor se permitieran entregarle a ese vaso de agua todo tipo de afecto, todo tipo de buenas expresiones, todo tipo de gratitud, de cariño, de afecto, de buenas palabras. Dígaselo usted, como si el vaso de agua lo escuchara. Va usted a decirle todo lo lindo y todo lo bueno que usted sabe bien decir. El resultado, cuando llevaron estos dos vasos de agua que habían sido alimentados de distintas maneras, pues se encontraron con una enorme sorpresa. Resulta que visto en el microscopio, las moléculas de agua varían en su forma en función de aquello que han recibido. Es decir, el vaso de agua que había recibido insultos se mostró con unas figuras en las moléculas de agua bastantes sin forma. Mientras que cuando se fueron a mirar el vaso de agua que tenía, que había recibido toda esta cantidad de buenas intenciones y de buenas palabras, pues se encontraron con unas formas hexagonales que ustedes, por favor, pueden verificar en la web. Busquen ustedes Masaru Emoto y ahí les van a aparecer ustedes esas imágenes inconfundibles que nos van a dar a entender de una forma física y para aquellos más escépticos que en realidad sí, la intención afecta las moléculas del agua y así entonces afecta a la vida misma. Si así se afectan las moléculas de agua, calcule usted qué pasa en un ser humano cuando se entiende que el 70% es agua. ¿Pasará entonces algo parecido? ¿Pasará algo semejante? ¿O será que no pasa absolutamente nada? Usted verifíquelo, por favor. Permítase verificar qué pasa cuando usted incluye dentro de la intención de cada una de las palabras que utiliza el amor, el perdón y la gratitud. Miren hoy cómo estamos fusionando a dos maestros, a dos grandes de nuestra actualidad, Masaru Emoto y el doctor Hew Len. Cómo estamos hoy uniendo el Ho'oponopono con esta técnica y esta teoría del maestro Masaru Emoto. Familias, estamos hablando de técnicas alternativas que quizás ustedes no habían escuchado antes, ojalá que sí, para poder aplicarlas y para poder hacer de nuestra vida un ambiente mucho más amable. ¿Cuál es el reto, familias? ¿Cuál es entonces el reto, familias? Utilizar palabras intencionadamente, palabras atentas. Voy a estar entonces al tanto y pendiente de cada uno de los efectos que se consiguen cuando utilizo determinadas palabras con determinadas personas. No podemos asumir un lenguaje absolutamente igual para todos. Tenemos que ubicarnos siempre en virtud de nuestro interlocutor para evitar que no seamos comprendidos en aquello que queremos transmitir. Así, familias, hoy vamos entonces cerrando este tema que esperamos haya sido de total utilidad y de gusto para todos ustedes quienes nos escuchan acá desde la página oficial del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, aquí desde este Facebook Live que llega a sus casas y que esperamos que sea de total utilidad. Un abrazo para todos quienes nos acompañaron en el directo y por favor compartan este video si es de su ayuda y si creen que les puede ayudar a tener una mejor vida también a alguien más que ustedes quieran mucho. Un abrazo, familias, y que pasen un resto de día súper agradable y recuerden la responsabilidad, utilizar palabras conscientemente, incorporar el amor, el perdón y la gratitud salvan la vida de las relaciones interpersonales. Un abrazo, familias. Chao, que estén bien.